creo que en determinados sectores es bueno tener una empresa grande, potente, y sin embargo hay otros sectores, sectores dentro del propio sector de la industria de defensa, que sin embargo no es necesario tener unas empresas potentes, porque la propia oferta y demanda no te hace que tengas una empresa de esas capacidades, ¿no? En ese segundo punto yo sí soy más partidaria de pequeñas empresas que, como aquí se ha dicho, incluso ha mencionado Miguel Ángel Gutiérrez o Roberto Uriarte, son empresas que en determinados momentos para proyectos tengan que unirse. Y eso lo debe de fomentar la política industrial nacional. Tiene que fomentar que si no hay una empresa nacional que cubra con todas las necesidades de ese proyecto, sí que fomente el que las empresas nacionales se unan entre ellas para acometer este proyecto, porque además potenciará. Luego tenemos otra cuestión, y es que la política industrial de un país no solo se tiene que basar en cuál es el sector, sino cómo revierte ese sector en el empleo público y en el tejido social del país, de alguna manera. No se ha demostrado en ningún foro y en ningún sitio que ni un solo proyectil o armamento que haya exportado la industria de defensa española haya acabado siendo utilizado de la manera que se ha dicho en este foro. Ni uno solo. Es cierto que salieron unas imágenes, un lanzagranadas, que luego, después de las investigaciones, se vieron que, primero, era una carcasa vacía, segundo, y junto con un vehículo, era chatarra que se había sacado no por la exportación de nuestra industria, sino por terceras vías además ilícitas. El mecanismo Expos lo que pretende es además garantizar que no solo no queda ninguna sombra de duda con respecto a esto, sino que garantizar que nuestras empresas siguen al pie de la letra los principios y derechos que he dicho anteriormente. Luego hay que ser muy cuidadosos con las palabras que decimos, porque nos puede gustar un país, un gobierno o no gustar, pero no podemos criminalizar a nuestra industria. Los 8 puntos me parecen muy bien, pero creo que falta uno en concreto que me va a permitir entrar en mi explicación. Y ese uno en concreto es la conciencia de defensa que tenemos en un país como España. Estamos hablando de industria nacional de defensa, entendamos por nacional a la industria española. ¿Y por qué digo la conciencia de defensa y no de militar, sino conciencia de defensa en España? Pues ni más ni menos porque, al fin y al cabo, como hemos dicho, uno de los eminentes comparadores son los ministerios, en este caso el Ministerio de Defensa, con fondos públicos. Y para que haya fondos públicos tiene que haber una conciencia que públicos sean mayores. Hablo de conciencia de defensa en tanto en cuanto ya lo han introducido un poquito algunos de los compañeros. El concepto en España de esa inversión en defensa se traslada a gasto en defensa, lo demonizamos porque son material militar que tiende a matar, etcétera. Y esto es porque la conciencia de la industria española de defensa en España por los españoles es bastante escasa, por no decir bastante ignorante, perdónenme la expresión. ¿Es necesaria la industria en defensa? Por supuesto, indudablemente. No vivimos en una sociedad utópica, son necesarias las Fuerzas Armadas y, por tanto, necesitamos que nuestras Fuerzas Armadas, las nuestras, estén lo mejor equipadas y provistas tanto en material, bien sea desde el punto de vista de los sistemas de armas hasta, como comenta la doctora en su informe, hasta los propios nuestros soldados y nuestras soldados. Por tanto, claro que es importante la industria en defensa, claro que es necesario para, entre otras cosas, mantener equipado y adiestrado, instruidos y adiestrados a nuestros miembros de las Fuerzas Armadas, y esta tiene que ser de calidad y tiene que ser, perdónenme, esto puede ser mi antiguo background de militar, tiene que ser la mejor. Nuestros soldados tienen que estar lo mejor instruidos, adiestrados con este material, y por tanto tiene que ser nuestra propia industria nacional, la que nos lo facilite.